Bueno, este domingo no voy a publicar un poema de amor como de costumbre, sino un texto político personal, muy oportuno ya que se acercan las elecciones. Mientras tanto, voy a servir un vino que mi familia y yo producimos en Cusco, vino Guayocari, Urubamba. Y ya que ya estamos en la cuarta cosecha, acabamos de vendimiar. Salud. Habría que ser muy miserable. 8 de febrero de 2026. Imagine, el querido lector, un caso hipotético que este fiel servidor planteará a continuación. En cierto país, que dado lustro político, un presidente con algún manejo de estadista en conjunto con la élite política e intelectual local y el interés de presidentes de potencias mundiales, por razones en las que no voy a ahondar, censuren y cierren todas las puertas a algún joven ciudadano con aptitudes de político y escritor, y el cual ha sido espiado e interceptado varios años antes por su talento y precocidad, dejándolo sin futuro alguno. Sin embargo, el ciudadano en cuestión seguiría siendo espiado de cerca todos los días y andaría una vida de película, dejándolo todo registrado en virtuosos escritos que editoriales y grandes intereses logran evitar que sea publicado, dejándolo en más cruel anonimato, y su caso sería conocido solo por oscuros servicios secretos. Que 10 años después, al ver al ciudadano caído en desgracia, un flamante presidente de derecha liberal retome cierto interés en su caso y decida reconocer y premiarlo. No obstante, para lograr ese evento, tendría que negociarlo con diversos actores políticos. Pero sucede que la hija de un dictador, preso por ladrón y asesino, que gobernó por 10 largos años, pudriendo todos los poderes con corrupción, infestando el Estado de una gangrena casi imposible de curar. Poderosa, ella, con 80% de curules en el Congreso, y con la pataleta que le viene cada vez que pierde una tras otra elección, de manera bruta quiere obstaculizarlo todo. Entonces, el presidente de derecha decide negociar a escondidas con el hermano menor de la hija del dictador, para que a cambio de darle el indulto humanitario para liberar de la prisión al dictador, le permitiera, entre otras cosas, reconocer y premiar al pobre ciudadano susodicho. Sin embargo, la hija del dictador conoce el caso del ciudadano, ya pasando la madurez, luego de más de 10 años censurado, mantenido por sus padres y rechazado por la sociedad. Y sucede que por alguna razón desconocida, la hija del dictador odia furibundamente a este ciudadano y le vende otra pataleta. Y antes de que se consuma el acuerdo secreto entre el presidente de derecha liberal y el hermano menor de la hija del dictador, manda a uno de sus esbirros a grabarlo con un reloj de muñeca, cual si una película de James Bond se tratara. Y al día siguiente usa esas pruebas para, junto con su congreso de Lampa, vacar al presidente embarrando a su hermano en juicios que casi lo dejan preso y dejando preso indefinidamente a su padre exdictador. Pero es difícil comprender cómo la cabecita llena de odio de la hija del dictador puede llegar a arruinarle la vida no solo al sujeto de su odio, sino a sí misma. Pues el presidente que sucedería al presidente de derecha, es decir, su segundo vicepresidente, porque la primera vicepresidenta también la sacó de carrera porque era una persona leal con principios, no como el segundo vicepresidente que traicionaría a todo su entorno, incluida la hija del dictador, y poco después daría un golpe de Estado y cerraría el Congreso, en el cual ella tenía 80% de presencia, y un par de años durante su gobierno el Poder Judicial la encerraría en el penal de mujeres más de un año por corrupción.
hasta que tuvo la suerte de que a causa de la pandemia la liberarían. Al dictador no lo liberarían hasta 10 años después, cuando ya enfermo terminal, en vez de pasar sus últimos días en paz, la hija del dictador llegaría al punto de lanzarlo a la presidencia poco antes de su muerte, solo por réditos políticos, porque la hija del dictador no tiene ninguna compasión por nadie, como no la tuvo cuando a su madre le traicionó, dejándola encerrada para ser primera dama del dictador. Por su lado, el ciudadano en cuestión pasaría más de 20 crueles años con su libertad de expresión censurada cuando intentó publicar por internet o Instagram, siéndole negado todo tipo de difusión, porque la hija del dictador, con todo ese odio, el más malicioso de la tierra, usaría sus influencias para dejarlo en el hoyo del fracaso, incluso dejándolo encerrado el mayor tiempo posible en clínicas psiquiátricas. El lector se preguntará, ¿cómo la cabecita de una política que ha ganado tantos votos en las elecciones casi llega a presidenta y es la más poderosa del Congreso, manejando los hilos del poder del país entero, puede llegar a ese punto de crueldad, de ensañarse con un pobre ciudadano que ni siquiera conoce y que no le ha hecho ningún daño ni a ella ni a nadie? Bueno, es difícil entender esas mentes retorcidas, como la de su padre, el dictador que mandó matar gente que no le caía bien, solo por lo que se decía de ellos, y que tenía de socio en la presidencia a un mafioso que se robó en peso en las arcas del país, quien le daba ese dinero mal habido a la hija del dictador para que estudiara en una gran universidad del extranjero donde conocería a su esposo, quien nunca llegó a aprender el idioma español porque ni siquiera hablaba bien el inglés, y luego se divorciarían. Aquí quien casi llega a primer damo haría unas escenitas patéticas, exhibiéndose con novias que cambian como calzón, de la farándula mayormente, vedetuchas baratas, haciendo el ridículo para la burla de los chiquillos de TikTok. Es que el mafioso, socio del dictador, como controlaba todo el ejército y el país, fue el ejemplo cuando le vendió armas al grupo terrorista que cundía el país vecino, echándoselas en paracaídas en la selva y cobrándoselo en dólares, a cuentas millonarias en paraísos fiscales. El presidente del país vecino se habría de enterar tarde o temprano y habría de reunirse en cumbres internacionales eventualmente con el dictador. Al final, el socio del dictador fue tan descarado que se grababa en las reuniones clandestinas que mantenía en su oficina, y una novia despechada se los pasó a la escasa oposición. Entonces el dictador no tuvo mejor idea que subirse a su avión presidencial con las maletas llenas de miles de millones en billetes y sus videos comprometedores, e irse a otro país donde tenía ciudadanía, porque no había nacido en el país donde fue presidente, sino en el país en el que encontraría refugio. Renunciaría por facsímil a la presidencia, postularía al Senado de ese país jurando servirle hasta la muerte, pero nadie votó por él. Y aburrido de su vida, regresó a un país vecino. Lo juraron por ladrón y asesino y terminó preso junto a su asesor. Pero regreso al asunto principal, que es cómo, si tú le caes mal a esta clase de políticos, ellos son capaces de arruinarle la vida para siempre, o matarte incluso, sin conocerte, solo por lo que se dice por ahí. Es por eso que todos tienen miedo de que gobiernen, pero que curiosamente hay mucha gente ignorante que vota por ellos. Gente tanto de alta como de baja clase social, frívolos e ingenuos. Hay que ser muy miserable para andar diciendo por ahí que si llega al poder las cosas van a cambiar, cuando hace 15 años que ella gobierna desde su mayoría en el Congreso, del AMPA. Políticos que son mesa de parte de sus financistas y solo velan por sus propios intereses a costa del bien de la gran mayoría del pueblo que la eligió. Hay que ser muy miserable para, en su odio que la ciega, arruinarle la vida a un pobre ciudadano que no se puede defender. Y lo más impresionante, arruinarse la vida ella misma en ese intento. Hay que ser muy miserable para querer hacer la vida imposible al resto,
por su pataleta de perder las elecciones. La realidad supera la ficción, querido lector. Ahora en español, para que todos entiendan. Salud.